nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de la Facultad de Humanidades en la licenciatura de Ciencias Sociales. Y esto es Geografía Física, o más específicamente, el tiempo geológico. Increíble que la Tierra tenga tan solo 2021 años, ¿no? Pues... ¿Qué? Laura, ¿pero en qué planeta vives? ¿Cómo así? Si vivimos en el mismo planeta. Y eso es lo que yo sé de nuestro planeta. Te falta mucho para saber sobre la historia de nuestro planeta Tierra. Sin embargo, nosotros te vamos a explicar, no hay lío. Claro que sí, sáquenme de la ignorancia de la historia de nuestro propio planeta. Claro que sí. Esto te lo podemos explicar a raíz de lo que denominamos el tiempo geológico. Bueno, Laura, lo primero que tienes que tener en cuenta es que el origen de la Tierra se remota a 4.500 millones de años, ¿sí? Al principio la Tierra era muy, muy caliente y con el paso del tiempo, esta se fue enfriando y dando condiciones climáticas para la vida de ciertos organismos, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos procesos geológicos son muy largos, muy extensos y por tanto los cambios que se producen pues no van a ser visibles en un año ni van a ser visibles en meses. Esto tiene unas temporalidades bastante extensas y aquí es donde aparece la datación. Entonces existen dos tipos de datación. Está la datación relativa y está la datación numérica. En primera instancia aparece la datación relativa, que significa que se mira qué precede a qué, entonces qué organismos aparecen primero, qué organismos aparecen después, pero no existe una fecha determinada para la aparición de esto. Simplemente se hace una cronología de lo que precede a qué y ya luego va a aparecer la datación numérica. Entonces con la datación numérica se van a establecer unas fechas, unas temporalidades y aquí va a aparecer la escala del tiempo geológico. Entonces, cuando aparece la escala del tiempo geológico, se hace 5 tipos de división. Entonces está el eón, está la era, está el periodo y está la época, ¿sí? En la primera parte vamos a encontrar el precámbrico y en el precámbrico, este es el eón, el precámbrico. Y vamos a encontrar entonces 3 eras, que es ádico, arcaico y proterozoico, ¿sí? ¿Qué pasa con este precámbrico? De aquí no hay mucha información, la información es escasa, entonces pues se va a dividir en inicial, medio y tardío, ¿sí? Porque no va a haber esa extensión de fósiles ni esa información que permitirá hacer la división correspondiente. Entonces, a medida que vamos subiendo, vamos a encontrar el eón fanerozoico. Entonces, dentro del eón fanerozoico vamos a encontrar el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. Estas son respectivamente eras. Cada una va a tener una división diferente. Y aquí, como puedes ver, pues los años son bastante extensos. No es una medida, digamos, corta, sino que va a haber una extensión bastante larga. Entonces aquí, frente, digamos, al paleozoico, van a ver estas divisiones, ¿sí? Entonces, pues cada división va a presentar una diferencia de temporalidad y, digamos, acá van a haber dos divisiones más. Este paleozoico significa antiguo, antigua vida. Luego encontramos el mesozoico, que viene siendo vida media, y va a estar dividido en 3 temporalidades, que va a ser Triásico, Jurásico y Cretáceo. Digamos, acá podemos encontrar la época de los dinosaurios, que luego se van a extinguir, y en el Cenozoico va a aparecer 2 periodos con 7 épocas, cada una aquí con sus temporalidades, y van a presentar pues ciertas diferencias. ¿Qué pasa, digamos, en este tiempo geológico? El tiempo geológico lo que está mirando es esta formación de la Tierra, cómo se da, qué aparecen, qué nuevos organismos aparecen dentro de esos cambios climáticos y dentro de esos recursos que brinda el planeta para la conformación de la vida.
Pero entonces, digamos, acá nosotros tenemos que tener presente los recursos y los desastres naturales que se presentan debido a estos cambios geológicos. La geología ahora nos ayuda a representar esos cambios que se dan para los desastres naturales y las condiciones de vida. Los desastres naturales simplemente van a estar y pues las condiciones de vida se van a tener que adaptar a estos tipos de cambios que se presentan en la Tierra, que como ya te dije, pues están inmersos en mucho tiempo, largas temporalidades. No sé si eso te queda claro, Laura, o de pronto pues tienes alguna pregunta. ¿Cómo así? No entendí. ¿Me podrían explicar, por favor, desde el principio de la historia de todas estas eras, cómo son? Es que no sé. Bueno, Laura, para poder responder tu pregunta, vamos a devolvernos en el tiempo. Hace 4.500 millones de años, cuando empezó el periodo precámbrico. El periodo precámbrico pues data de este origen hasta las formaciones más complejas de vida, mejor dicho, que tú ni te podrías imaginar. Un dato completamente importante es que el 88% de estos 4.500 millones de años datan de este periodo, es decir, que este periodo es el más extenso que ha tenido la historia de la vida en la Tierra. O mejor dicho, para decirlo mejor, de la historia del planeta Tierra. Otra característica muy importante fue cuando se crearon las primeras algas. Estas algas van a ser importantes porque van a fijar todo el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera y a través de un proceso de energía lumínica van a sintetizarlo con materia orgánica que van a crear el oxígeno. Sí, Laura, el oxígeno, el elemento químico más importante para poder tener vida en el planeta Tierra. Algo como muy triste de estos periodos que voy a mencionar es que no se tiene tanta información, ya que como son eones que pasaron hace millones de años, pues y que la Tierra ha pasado por grandes transformaciones, pues de la Tierra de alguna manera se van a extinguir esos datos, se van a extinguir esas pruebas, lo que va a ser como un obstáculo para los geólogos y los geógrafos. Bueno, y en segundo lugar, Laura, tenemos otro periodo llamado Paleozoico. El Paleozoico comprende desde hace 540 millones de años hasta los 245 millones de años. Está dividido en 6 periodos: el Cámbrico, el Ordovícico, el Silúrico, el Devónico, el Carbonífero y el Pérmico. Bueno, una característica muy importante de este periodo es que gracias a los movimientos que va a transformar el planeta Tierra en ese momento, se van a crear el continente que por Wegener, lo vimos en el libro de Tarbuk, se va a denominar como una Pangea, ese supercontinente que se va a formar gracias a estos movimientos de placas. Otra característica muy importante es a la formación de los diferentes animales. Por ejemplo, algunos animales van a desarrollar esqueletos y caparazones. También van a predominar las primeras plantas, tanto terrestres como acuáticas, que van a ser importantes para toda la contribución en el oxígeno. Sí, el oxígeno, el importante para la vida en nuestro planeta. Bueno, Laura, y para terminar hay que tener en cuenta que en este periodo se dieron grandes extinciones, lo que quiere decir que toda la vida que he contado en ese momento, pues de alguna manera va a dejar de existir, pero va a contribuir a que se desarrollen muchas más complejas formaciones de vida. ¿Y en ese periodo, en nuestro territorio colombiano, estaba pasando algo? Bueno, un ejemplo para todos estos tiempos geológicos a lo que se refiere el precámbrico y el paleozoico es que van a ocurrir una serie de eventos que van a definir toda la morfoestructura del oriente colombiano. En el precámbrico, por ejemplo, sobresalían algunos relieves del escudo guayanés que se encontraban en la parte norte y en el borde oriental. Estos relieves van a ser muy importantes porque van a ser el evento que le va a dar un principio a todas estas construcciones de las montañas que se van a dar en este momento. ¿Y dónde estamos nosotros, digamos, como seres humanos o los dinosaurios? Yo he visto Jurassic Park, donde coexistimos con los dinosaurios, y pues a mí me gustan mucho los dinosaurios.
No, Lau, de hecho, para hablar de los dinosaurios debemos remitirnos hasta el periodo Jurásico, y para hablar acerca de este periodo debemos ir directamente hasta la era Mesozoica. La era Mesozoica data aproximadamente desde los 250 millones de años antes de nuestra era hasta los 65 millones de años antes de nuestra era. Es decir, que es importante hablar acerca de los periodos que ésta tiene porque son demasiado extensos. Uno de ellos, que es el primero, es el Triásico. El Triásico cuenta con bases completamente fundamentales para comprender la vida animal y vegetal de nuestra actualidad. Por ejemplo, los mamíferos que surgieron de este periodo fueron algunos ornitorrincos, algunos murciélagos, algunos canguros, también koalas. Es realmente importante todo el ahondaje que se puede hacer sobre este periodo. También por la fauna que acontece, ya que aparece la flora araucaria, que son árboles extremadamente grandes y que de hecho pues aún los podemos ver. También los reptiles como los tetrápodos, de los cuales pues hoy en día sigue evidencia de aquellos. Y a pesar de que en este periodo pues no se hayan conocido los dinosaurios, hasta finales de él pues se puede hablar del Socladón. El Socladón es uno de los dinosaurios pues que a pesar de que se lleve a tantos años con los últimos que se extinguieron, pues tienen muchísimos parecidos. Y también es necesario mencionar que todo esto se da a partir de la Tierra Pangea. La Tierra Pangea no es realmente una tierra, sino que es un supercontinente, o sea, es una gran extensidad que hay sobre tierra. Los continentes aún no están divididos, entonces es por esa razón que hay una interconexión de todos ellos, porque no hay ningún tipo de división. Entonces es por eso que es tan importante hablar de la Pangea. Además que todo el mar que la recubre es la Pentalosa. La Pentalosa es un océano que efectivamente recubre pues toda la Pangea. Ahora sí, el momento más esperado para Laura y sé que también para unos cuantos por ahí, ya que llegamos al momento justo para hablar acerca de los dinosaurios y sobre el periodo Jurásico, ya que efectivamente este periodo pues tiene una gran diversidad de dinosaurios, tales como el brontosaurio, como el Allosaurus, como el T-Rex y unos cuantos más que son herbívoros, carnívoros, etc. También pues hay una gran ampliación dentro de los mamíferos y dentro pues de los mismos vertebrados. También hay una gran ampliación de corales, de arrecifes, hay una gran diversidad sobre árboles a gran escala, por supuesto, porque pues con dinosaurios tan grandes pues debe haber una enorme cantidad de recursos para pues que puedan alimentarse, ¿no? Es necesario mencionar también que en el Jurásico Superior empieza a haber una división de continentes. Dentro de esa división de continentes está en el norte el continente Laurasia y en el sur el Gondwana. Es decir, que ya hay una división de continentes, ya empieza a haber como lo que hoy en día conocemos como esa separación que hay entre unos y otros. También surge el Mar Tetis. Finalmente vamos a hablar acerca del Cretáceo. El Cretáceo es importante porque uno empieza precisamente esa división de continentes mucho más marcada. Sin embargo, lo que es India hacia la parte de África pues sigue muy cerca y la Antártida de Australia pues siguen estando juntas. Es decir, todavía no se completa el desarrollo que hoy en día conocemos porque como pues bien se debería saber, los continentes o las placas tectónicas están en constante movimiento. Es decir, que los continentes siempre van o a lo largo del tiempo van a ser modificados. Entonces, finalmente, pues, gracias a Alfred Wegener, se logra una teorización más clara acerca de las placas tectónicas y, pues, por supuesto, esto en su momento no fue tan creíble. Sin embargo, con el tiempo se ha ido demostrando de que efectivamente todo ese movimiento y toda esa circulación que sucede en la Tierra, pues son constantes cambios que pasan, así como el ser humano ha cambiado, así como los mamíferos han cambiado, pues la Tierra también lo hace. Finalmente, pues los dinosaurios se extinguen aproximadamente en el
año 65, pues antes de nuestra época. Y pues hay dos teorías que son muy cercanas a lo que realmente pasó. Una de ellas es que un gran meteorito cayó y pues acabó con los dinosaurios. Y pues en segundo lugar fueron diferentes volcanes los que empezaron a hacer erupción, fueron diferentes sismos, diferentes terremotos los que llevaron finalmente a acabar pues con esta grande especie que estuvo a lo largo de tanto tiempo. Y pues finalmente fueron los mamíferos y algunos reptiles los que sobrevivieron y los que llevaron pues a cabo la vida como hoy la conocemos. Y en ese periodo, en ese momento, en nuestro territorio colombiano, ¿estaba pasando algo? Sí, Lau, de hecho es una excelente pregunta porque el entender la geomorfología colombiana y todo el proceso que hay en la era mesozoica nos lleva a hablar directamente de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes está situada más o menos en el periodo Jurásico, pues donde una placa tectónica, que es la placa Nazca, situada bajo las aguas del Pacífico Oriental exactamente, pues se desliza contra el continente sudamericano, lo que hace un proceso de subducción. Como consecuencia de este proceso de subducción, la corteza continental experimenta una compresión y un engrosamiento gradual de las mismas placas, las cuales pues acaban dando lugar a la formación de los Andes. Este levantamiento de las cordilleras pues causa modificaciones, una en el clima, en el paisaje y la biodiversidad. ¿Qué quiere decir? Pues finalmente la cordillera de los Andes pues es una cadena montañosa, lo que cambia totalmente el panorama, además que tiene un clima húmedo y trópico, lo que hace que haya una gran variedad de animales, de mamíferos, insectos, de plantas, entonces es un lugar muy bonito para conocer. Finalmente, a través del método científico, los expertos han dicho de que las placas tectónicas subducidas y la parte más profunda del manto terrestre fue lo que realmente causó la elevación de la cordillera. Además, hay que tener en cuenta una cosa, y es que este proceso no solamente se da en Colombia, sino que es un proceso geomorfológico por gran parte de Latinoamérica. Es decir, que pasa por una pequeña parte de Venezuela, luego atraviesa Colombia y el Ecuador, también pasa por Perú y Bolivia, también van hacia el sur de Latinoamérica, que es Chile y Argentina, y finalmente la cordillera se acaba en el extremo austral, en la Tierra pues del Fuego, que si no lo conoces pues acá te dejo una imagen. Y pues es realmente importante conocer la geomorfología de nuestros lugares, pues así se concluye la era mesozoica con esta apropiación y dinamización de la geomorfología colombiana. Esperen, pero ahí no están mencionando a los seres humanos en dónde estamos nosotros o cómo es ahí. Ah, pero es que nosotros no venimos de los reptiles, venimos de los mamíferos, precisamente de los primates. Y eso me lleva a hablarte de la era cenozoica, que en griego significa nuevos animales o nueva vida, y está dividida en tres periodos: el paleógeno, el neógeno y el cuaternario. Y ahora, el paleógeno se divide en tres eras: paleoceno, eoceno y oligoceno. El paleoceno da su nombre a la gran variedad de nuevos mamíferos que salen a la luz. Un gran incendio apocalíptico casi exterminó una gran variedad de plantas, pero nuevas florecieron y se da origen aquí al cactus y a las primer registro de selvas. También hubo una pequeña extinción debido a la gran expulsión de gas metano que empezó a emitir el planeta Tierra, eliminando a muchas criaturas. Algo importante, el clima en esta época era cálido y húmedo. Un dato interesante, la Antártida en ese entonces era un bosque con bastante vida. También hubo un episodio de un calentamiento global muy rápido de unos 10.000 años, conocido como el máximo térmico paleoceno-eógeno, que generaría una pequeña extinción y daría paso al comienzo del Eoceno. En el Eoceno no había polos, había selvas y bosques de arriba a abajo, y por condiciones climáticas la Tierra comenzó a enfriarse muy rápido. La selva antártica se llenó de hielo y hace 34 millones de años ocurriría la gran ruptura. El continente asiático y europeo colisionarían, generando que los depredadores del continente europeo llegaran a la zona asiática y acabaran con las formas de vida autóctonas de la zona. Esto daría paso al Oligoceno. Es un periodo de transición
entre el neógeno y el paleógeno, entre climas más cálidos a templados más modernos. El continente sudamericano y australiano se separarían de la Antártida, haciendo así que el paso de Drake se abriera por completo y permitiendo la circulación oceánica alrededor de la Antártida. Sumado al problema de las plantas de soya, haría que la Antártida se fuera enfriando cada vez más. La orogenia producida por el choque de las placas tectónicas generarían así las grandes cordilleras del mundo, como el Himalaya. El neógeno, debido a la gran cantidad de plantas herbáceas, se le conocería como la edad de la hierba. Esto se debería quizás al cambio de clima caluroso y húmedo a uno más frío y seco, provocando así la regresión de grandes bosques, dejando muchos hábitats abiertos para praderas y sabanas. Al contrario, la Antártida seguía congelándose cada vez más y más, igual que el Ártico, debido al clima. Esto provocó un descenso en el nivel de los mares, que a su vez provocó la desecación del mar Mediterráneo hace 6 millones de años. Creándose el estrecho de Gibraltar, la crisis acabaría con una gran inundación que devolvió el agua al mar Mediterráneo. Seguirían levantándose debido a los movimientos tectónicos, así como los Alpes, la meseta del Tíbet o el Himalaya, cuya altura comenzó a influir en las corrientes del planeta y estuvo alterando el clima. En un momento dado, las dos Américas se unen a través del cuello de Panamá. Este choque provocó un cambio en las corrientes marinas. Debido al bloqueo, se creó la actual corriente del Golfo, que lleva agua cálida ecuatorial al Atlántico Norte. Esto alteró el clima de todo el planeta. La humedad fue creciendo cada vez más en el Polo Norte, enfriándolo y cubriéndolo de hielo. Lo que da comienzo al periodo cuaternario es que hace 4 millones de años, al este del Gran Valle del Rift, en África, los simios evolucionaron hasta darle la bienvenida al Australopithecus. Este periodo cuaternario se divide en Pleistoceno y Eoceno, y aquí entra en juego otra escala de tiempo no geológica, sino que mide el tiempo de desarrollo humano, y se le conocería como prehistoria, pero eso te lo comento en otro momento. Me han explicado muchas cosas y me ha quedado mucho más clara la historia de nuestro planeta y como esas condiciones que se han dado. En el tras su explicación fui haciendo un cuadrito, porque digamos esa primera tabla que ustedes me enseñaron no me queda tan clara. Entonces fui haciendo este cuadrito que lo nombré como un calendario y relacionando lo que se podría llamar el calendario geológico, que me ayudará a mí a ubicar más fácil la historia de nuestro hogar, la Tierra.